Que muy buenas tardes a todos. En el día de hoy tenemos el gusto, el honor de tener a Juanita Gobertus con nosotros. Ella es la directora para las Américas de Rights Watch y ella nos va a hablar sobre los problemas de los derechos humanos en Venezuela, en El Salvador y en Colombia. Juanita, muy bienvenida a este grupo y adelante. Armando, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas que están en este espacio y a quienes vean esta transmisión luego. La verdad me pareció una invitación muy interesante. Yo pensaba que podemos tener más o menos una media hora donde yo les cuento un poquito qué estamos viendo desde Human Rights Watch de prioridades en materia de riesgos de violación de derechos humanos y de restricciones al Estado de Derecho en América Latina. Y luego, ante todo, me gustaría oírles también a ustedes y escucharlos, tener una conversación, preguntas, comentarios. Em, lo primero que tengo que decir es, tenemos un mandato basado en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Eso hace que muchos temas que pueden ser de interés en nuestros países no necesariamente están dentro de nuestro mandato. Y también tengo que decir que a pesar de tener una voz, creo, grande en la región, somos un equipo pequeño, es un equipo de 14 personas y cubrimos desde México hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe. Entonces implica para nosotros también priorizar. Y un poco, digamos, en ese análisis y bajo ese mandato y con esas capacidades, lo que hemos hecho es, en primer lugar, digamos, tratar de hacer una clasificación sobre el tipo de retos que enfrenta la región para a partir de ahí tratar de ver cómo podemos sumar valor. Lo primero y obvio es en la región tenemos tres dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso implica para nosotros lugares en donde hay las más graves restricciones a derechos humanos, las más graves restricciones al Estado de Derecho, pero implica también sin duda restricciones para la posibilidad de hacer nuestro trabajo. Desde hace ya varios años, mucho antes de que yo estuviera en Human Rights Watch, a José Miguel Vivanco lo echaron de Venezuela y Human Rights Watch no ha podido volver a entrar a Venezuela físicamente. Hacemos trabajo a distancia, les voy a contar ahora un poco del trabajo que hacemos en relación con nuestros pares locales y con capacidades de, por ejemplo, un laboratorio digital. Pero no podemos acceder. En el caso de Cuba, por ejemplo, a pesar de que yo durante el proceso de paz de Colombia viví poco más de un año en Cuba, me ha acercado al gobierno para intentar tener una visita, para hacer, por ejemplo, seguimiento a los más de 1.000 presos políticos que están en Cuba y no hay una voluntad del régimen cubano de permitirle un acceso a Human Rights Watch. En el caso de Nicaragua, ni hablar, como ustedes sabrán, desde 2017 se dio el 2018, luego de las protestas estudiantiles, un cierre masivo de organizaciones de sociedad civil. En la primera tanda, más de 3.500 organizaciones de sociedad civil y en las últimas semanas se sumaron más de 1.500 adicionales, ahora con un énfasis también ya no solo en ataques a la Iglesia Católica, sino también a iglesias evangélicas. Allí ¿qué hacemos? Monitoreamos la situación desde afuera, tratamos de hacer incidencia a nivel internacional. Human Rights Watch tiene, por supuesto, oficinas no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Y lo que hacemos es tratar de producir información para incidir la toma de decisiones en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en el Parlamento Europeo en Bruselas, en las discusiones de Asamblea General ahora en Nueva York o en cada uno de los gobiernos. Les cuento un poquito de lo que estamos haciendo en esos tres casos, por supuesto con énfasis en Venezuela. Em, Contexto general, pero podemos entrar en todo el detalle que quieran. Nosotros hemos venido dedicando nuestro trabajo desde el 28 de julio en documentar la gravísima represión bajo nuestros propios análisis. Es una represión mucho más intensa que aquella que se vivió en Venezuela, por ejemplo, en 2014 y 2017. En promedio, por número de capturas al día, estamos muy por encima de las capturas que se dieron en ese momento. Hay además un uso mucho más fuerte del delito de terrorismo. Eso hace que las más de 2.400 personas que han sido detenidas desde el 28 de julio estén siendo perseguidas por un delito que no es escarcelable como terrorismo, en donde no les permiten tener acceso a un abogado de confianza, únicamente les permiten audiencias virtuales, no les permiten contacto con sus familiares y no les permiten libertades condicionales. 2017 se logró que personas, digamos, con relativa rapidez fueran liberadas. Eso no es lo que está sucediendo en esta ecuación.
Y hemos dedicado la mayoría de nuestro trabajo a documentar los casos de las personas que han sido asesinadas. Desde ese 28 de julio, cuando la gente salió mayoritariamente a las calles, a partir del 29 en la madrugada, y sobre todo los hechos más graves de violencia se han dado entre el 29 y el 30, cuando la gente salió mayoritariamente pacífica a las calles a protestar, se encontraron con una represión brutal. Eso ha hecho que los reportes que tenemos son de 24 personas asesinadas desde ese 28 de julio, 23 manifestantes y transeúntes y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. Em, ¿Cuál es el patrón? Que es común a los distintos casos que pudimos documentar en detalle. Entra la Guardia Nacional Bolivariana y o la Policía Nacional Bolivariana a dispersar con gases lacrimógenos, con armas antimotines no letales. Cuando no logran dispersar la protesta, detrás de ellos están los colectivos, que como saben son civiles armados que colaboran directamente con las Fuerzas Armadas en Venezuela y empiezan a hacer uso de disparos de armas de fuego. Esta también es una diferencia con 2014 y 2017. Los casos de muertes que hubo entonces, sobre todo fue por el uso letal de armas no letales y a manos, digamos, de fuerzas regulares del Estado en una lógica antimotines. En este caso, son en muchos de los casos colectivos operando con aquiescencia claramente de las Fuerzas Armadas. Tenemos videos verificados en donde podemos dar cuenta de cómo se ven los disparos desde estas fuerzas civiles y por supuesto la Guardia Nacional Bolivariana no hace nada. Y luego a través de este laboratorio de investigación digital del que les mencionaba, pudimos verificar 39 videos distintos. Eso nos permite verificar que no sean falsos. Por ejemplo, en uno de los casos, Maduro directamente salió a decir, es el caso de Aníbal Romero, de 24 años. Él hizo una publicación en redes sociales diciendo es falso que haya muerto. Bueno, lo podemos desmentir porque verificamos cada uno de los videos, los secuenciamos, los georreferenciamos y podemos mostrar cómo este chico de 24 años que estaba en Caracas efectivamente murió luego de que entrara esta policía especial, el DAET, y empiezan a disparar armas de fuego y él efectivamente resulta muerto. Hay casos tristísimos de chicos supremamente jóvenes, uno de los más duros, un chico Isaías fue en mayor de 15 años en Zulia, que estaba yendo a practicar un baile para una fiesta de 15 y al devolverse a su casa como transeúnte, simplemente encontró la protesta, se quedó ahí hablando con unos amigos. Tenemos todos esos videos del antes, el durante y el después. Pasa exactamente lo mismo, luego entran colectivos y él al final del día termina con una bala que le atraviesa el cuello y termina su vida. Entonces, insisto, ¿qué hace Human Rights Watch? Documenta con miras a entregar esa información a la Corte Penal Internacional, porque lo que hacemos es recolectar evidencia. La Corte Penal Internacional tiene un proceso en curso contra distintas personas en Venezuela del régimen de Nicolás Maduro. Es un proceso por crímenes de lesa humanidad, básicamente por procesos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, con un énfasis en la persecución de opositores. Y lo que nosotros podemos hacer es, a través de una metodología rigurosa de verificación de información, a llegar a información a este tipo de casos. Lo propio, por supuesto, digamos, en nuestra incidencia internacional. La semana pasada, por ejemplo, le hacíamos llegar cartas a los presidentes Lula, AMLO y Petro para insistirle en la importancia de que si bien ese canal diplomático es muy importante para tratar de buscar algún resquicio que permita, como nos han, digamos, enseñado las transiciones en América Latina, quebrar alguna de las élites, bien sean las Fuerzas Armadas, bien sean las élites económicas, para tratar de abrir un camino que permita una transición hacia la democracia, pues algunas de las propuestas que ellos han puesto sobre la mesa son claramente contrarias a derecho internacional. Les decíamos, repetir las elecciones violaría el derecho a unas elecciones libres y justas que se dieron y en donde la mayoría del pueblo venezolano se expresó de forma soberana. Eh, Insistir en que sean las instituciones judiciales venezolanas las que resuelvan esto, como dijo AMLO, pues es contrario a reconocer que, por supuesto, que el Tribunal Supremo venezolano y en general el Poder Judicial venezolano es un órgano cooptado, que no es realmente un tercero imparcial que pueda dirimir estas controversias. Lo propio con la propuesta de Petro de una amnistía amplia nacional e internacional, que, insisto, si bien en un proceso de justicia transicional, como lo ha dicho la propia oposición venezolana, podría darse algún proceso de este tipo. En todo caso, hay unos mínimos esenciales y en el caso de Venezuela estamos hablando de que por lo menos están bajo estudio crímenes de lesa humanidad. De hecho,
la Fact-Finding Mission de Naciones Unidas, que fue creada en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, ha llegado a la conclusión de que al más alto nivel de responsabilidad dentro del círculo de Nicolás Maduro hay responsabilidad por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Eh, Voy, por ejemplo, en un par de semanas a la Asamblea General de Naciones Unidas a poder insistir en los eventos que hay alrededor, en la importancia de que se sepa lo que está pasando en Venezuela. Eso es lo que podemos hacer como organización de sociedad civil. En Cuba tuvimos un rol muy importante en su momento durante las protestas. Yo no había entrado a Human Rights Watch todavía, pero el equipo trabajó mucho en documentar los casos de detenciones arbitrarias en el marco de las protestas durante el COVID, particularmente todo este movimiento de artistas que estaban siendo detenidos casi que por el simple hecho de cantar una canción como Patria y Vida. Y parte de lo que hemos venido haciendo es hacer seguimiento a esos casos, seguir insistiendo en todas las instancias internacionales, en cada uno de los espacios de revisión de la situación cubana, este tipo de hechos. Justo abrí hoy una convocatoria, aprovecho para darles la chiva de un nuevo investigador para el Caribe, porque quiero fortalecer mucho nuestro trabajo en el Caribe y eso va a implicar poder hacer más trabajo sobre Cuba, sobre Haití, por ejemplo. Em, de eso podemos hablar luego, pero también acabo de abrir justamente una convocatoria para un asistente de investigación en Colombia. Y luego en Nicaragua, donde tenemos totalmente cerradas las puertas, estamos liderando un proceso de empujar un proceso internacional contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por el crimen de apatridia. Como ustedes saben, los más de 300 personas que fueron expulsadas de Nicaragua luego de que fueron escarceladas, presos políticos, se les quitaron no solo sus propiedades, sus títulos, su acceso a sus pensiones, sino se les quitó su nacionalidad, lo que por supuesto está prohibido a nivel internacional. Y Nicaragua es firmante y ha ratificado la Convención contra la Apatridia. Entonces, venimos impulsando un proceso para tratar de avanzar en buscar consensos, porque esto depende de que haya apoyo de distintos estados, son los estados los que pueden llevar este tipo de procesos ante la Corte Internacional de Justicia para procesar a Nicaragua, que ha sido un estado muy activo en la Corte Internacional de Justicia. En otros casos, por supuesto, en nuestro caso en Colombia, el caso más famoso es el de San Andrés, pero no es el único. Recientemente, el caso, por ejemplo, de genocidio contra Alemania, por supuesto, apoyo a Israel en el actual conflicto, en donde Nicaragua busca esos escenarios y son como los últimos espacios que le quedan de interacción con la comunidad internacional. Entonces, estamos trabajando en eso. Luego hay como una siguiente capa, que es países que están en un proceso de deterioro de su Estado de Derecho, en donde vemos el crecimiento de autoritarismos. Y ahí yo les diría que vengo trabajando mucho en El Salvador, le decía Armando cuando hablamos de esta conversación y por supuesto que las conversaciones son, las comparaciones son siempre difíciles y seguro podemos hablar eso en la discusión, pero me parece importante contarles también de eso, porque creo que es bueno a veces, y para mí, sin duda, como colombiana, ha sido una experiencia muy interesante de ver como el panorama más amplio de toda la región y ver, de nuevo, entendiendo los contextos distintos, un proceso de deterioro profundo del Estado de Derecho. Entonces, El Salvador, como ustedes saben, eh, venía una tasa de homicidios de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según los datos de Bukele, están en menos de 3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más bajas de toda la región. Más allá de que los datos son muy poco transparentes, entonces, contrario a lo que uno puede hacer en otros países, en El Salvador no tenemos una trazabilidad, pero independientemente de eso, nuestro trabajo cualitativo nos ha permitido dar cuenta de que efectivamente, incluso víctimas con las que hablamos, hablan de lo que ha significado para ellos la importancia de que se haya reducido la violencia a manos de las pandillas. Dicho eso, en paralelo a esto, ha habido una represión masiva y una violación masiva de derechos humanos, más de 80.000 personas privadas de la libertad sin debido proceso. Nosotros hemos documentado cientos de casos de personas que no hacían parte de las pandillas, que nada tenían que ver. Hemos documentado el establecimiento de cuotas dentro de la policía de número de personas que deben ser detenidas independientemente de su vinculación o no con las pandillas. Em, y luego, digamos, en 2 años de estado de emergencia, en donde, para explicarles qué significa la suspensión de sus garantías, implica que no tienen que ir ante un juez para que se determine si hubo o no la posibilidad de una detención preventiva, implica que no tiene que haber órdenes de captura que permitan, digamos, explicarle a la gente por qué están siendo capturados.
implican juicios masivos, incluso a 500 personas, en donde la gente no tiene realmente un derecho de acceso a la defensa. Implica incluso no tener posibilidad de nombrar un abogado y nuevamente no tener acceso a que los familiares sepan dónde están. Hemos publicado sobre El Salvador dos informes distintos a lo largo de estos 2 años de emergencia. El Salvador, por el contrario, eso también hay que ponerlo sobre la mesa, es un país al que puedo entrar, es un país al que nuestros investigadores van, entran de manera anónima por miedo a persecuciones, sobre todo digitales, pero vamos. Nos reunimos incluso con las autoridades. Yo tuve recientemente reunión con el comisionado de Derechos Humanos, que de hecho es un colombiano, Andrés Guzmán, con la directora de CONAPINA, que es digamos, el equivalente del ICBF en Colombia, porque el último informe se concentra en los más de 3.000 niños que han sido detenidos en el marco del estado de emergencia y damos cuentas de los casos de nuevo, detenciones arbitrarias, casos durísimos de tortura, incluyendo abuso sexual en los centros de detención. Eh, Esto se da de la mano de un proceso fuertísimo de cooptación de todo el Estado de Derecho. Entonces, cualquier fiscal o juez que salga a decir que va a dejar en libertad a alguien, inmediatamente es tratado directamente por Bukele y por los miembros de su gobierno como un defensor de las pandillas. Por supuesto, como ustedes saben, Bukele, que ya tenía una mayoría y tiene hoy en día una supermayoría en el Congreso, controla totalmente el legislativo, pues a través de ese proceso permitió revocar al fiscal que estaba investigando casos de corrupción de su gobierno, cambió toda la composición de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para reinterpretar la Constitución, que explícitamente dice que no puede haber reelección para poderse hacer reelegir. Entonces, insisto, con sus matices, con toda la evidencia sobre la mesa, reconociendo que efectivamente hay unos elementos en materia de mejoramiento de condiciones de seguridad, pero también poniendo sobre la mesa unas violaciones masivas y gravísimas a derechos humanos que estamos documentando, en donde uno sí ve, digamos, el siguiente grado de preocupación en términos de erosión del Estado de Derecho. Casos similares, pero por supuesto distintos, pero similares en preocupación. Perú, Guatemala, sobre todo antes de la llegada de Bernardo Arévalo, en donde lo que uno ve es una cosa ligeramente distinta. No hay como este fenómeno de un gran líder, si se quiere, populista, que está dispuesto a quebrar las leyes para tomar la decisión de cuál es su política y de por dónde quiere ir, sino lo que encuentra son unos poderes enquistados dentro de los congresos, dentro de las fiscalías, que empiezan a actuar en una lógica realmente aberrante del uso de la institución para sus propias finalidades, mucho más allá de lo que nos podamos imaginar. Uno siempre en Colombia dice, no, pues claro, cooptación del Poder Judicial, sin duda, pero nunca a estos niveles, ni lo que hemos visto en Perú, ni lo que hemos visto en Guatemala. En el caso de Perú, un congreso que como Vergara, este politólogo peruano, dice, son como unos pigmeos carteristas, ¿no? Son congresistas que están ahí de muy poco reconocimiento público, solo están ahí un periodo y usan ese pequeño periodo para robar todo lo que más puedan. Con una frustración absoluta de que nadie realmente participa en política dentro de la sociedad civil dispuesta a transformar las realidades en Perú, con un discurso muy estigmatizante de la tecnocracia, pero digamos, no solo con la crítica que uno le puede hacer a la tecnocracia de falta de reconocimiento como de los problemas de la, digamos, sociales y de las desigualdades, sino con esta idea de que los caviares, es la frase que usan en Perú, los caviares deben ser cancelados, con lo cual todo lo que digamos organizaciones de derechos humanos es caviar y es un discurso foráneo, impuesto, y están tratando de quebrar nuestra soberanía. Y por esa vía cancelan cualquier discusión sobre separación de poderes, sobre lucha contra la corrupción, sobre independencia judicial. Llega a los límites de lo que hemos visto en Perú. Recientemente, por ejemplo, aprobación de normas directas para que desde el Congreso haya la posibilidad de cambiar la lógica en la cual se persigue el crimen organizado para que sea mucho más fácil para el crimen organizado y la minería ilegal a la cual están asociados muchos de los congresistas seguir operando, procesos a través de los cuales hay alianzas entre Fiscalía y Congreso para tumbar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que son los que a su vez disciplinan luego y pueden investigar, digamos, realmente una cosa conectada de erosionar el Estado de Derecho desde adentro. Y por supuesto, fue muy similar en el caso de Guatemala.
en donde antes de la llegada del presidente Arévalo, la fiscal aún hoy Consuelo Porras, absolutamente decidida a hacer prácticamente un golpe de Estado, tratando de inhabilitar y de impedir la elección de Bernardo Arévalo, con un proceso de la justicia inhabilitando tres candidatos presidenciales, 3.500 candidatos a autoridades de distinto nivel territorial, o sea, una injerencia directa de estos poderes que han cooptado las autoridades judiciales con miras a tratar de evitar, digamos, lo que fue una decisión francamente casi que pues aleatoria, porque nadie se imaginaba que Bernardo Arévalo siquiera podía ser elegido, pero por vía de haber inhabilitado a tantos candidatos presidenciales sale. Entonces ahí hay como esa siguiente capa. Insisto, el caso que más nos preocupa en este momento de autoritarismo, luego de haber dejado atrás aparte, como caso aparte las tres dictaduras, este proceso de erosión democrática muy claro en el caso de Bukele en El Salvador y luego mucho más disperso, más difícil de explicar en Perú y Guatemala, porque no es un gran como líder autoritario, sino estos poderes fácticos enquistados dentro de congresos y dentro de fiscalías. Em, y luego, digamos, trabajo, por supuesto, en una capa de lo que sucede en el resto de la región. Y ahí, por supuesto, Armando, y en estos minutos que me quedan, me decía, bueno, no podemos no hablar de Colombia. Nosotros en Colombia hacemos seguimiento en particular al tema de la situación humanitaria en razón de, digamos, de la situación de conflicto armado, donde hay conflicto armado y de crimen organizado. En particular, hemos venido haciendo seguimiento con preocupación al incremento del reclutamiento forzado de menores. Según OCHA, entre 2022 y 2023 hubo un crecimiento del 130% en el reclutamiento forzado de menores. De hecho, veníamos trabajando en una investigación y por temas internos de Human Rights Watch hubo que pausarla mientras se daban un proceso nuevo de contratación y esta nueva persona que justo les doy la chiva y si tienen candidatos, me encantaría que postulen porque vamos a hacer un proceso abierto de convocatoria que se inició hoy para poder contratar un nuevo asistente de investigación para Colombia que pueda dedicarse justamente a esta investigación que tenemos en curso del reclutamiento forzado de menores. Yo se lo he dicho públicamente en muchas entrevistas, pero además le hemos hecho llegar varias cartas al presidente de la República sobre este tema. Tenemos una preocupación sobre cómo la puesta en marcha de una política de paz, como la política de paz total, puede tener implicaciones en el deber de los estados, y en este caso del Estado colombiano, de proteger y garantizar la vida, la integridad física de los habitantes del territorio. Lo que hemos dicho es, cada país es libre de establecer cuál es su política de paz, pero eso no puede generar que deje en desprotección territorios de su competencia y que deje desprotegida a esta población. En particular, nos preocupa pues la franca ausencia de una política de seguridad territorial que pueda proteger a la ciudadanía. Hemos visto una pérdida de iniciativa por parte de la fuerza pública en la protección de los ciudadanos a nivel territorial, en la lucha contra el crimen organizado y contra partes en el conflicto que cometen delitos gravísimos como los homicidios de líderes sociales, como la extorsión, como el secuestro, como las masacres. Hemos visto también cómo la implementación de ceses al fuego de manera desordenada, poco verificada, sin ningún tipo de rigurosidad entre su desarrollo y el desarrollo de la política de seguridad, hace que en la práctica, en el trabajo de campo que hacemos, recogemos testimonios tanto de ciudadanía que dicen, aquí nos dejaron totalmente abandonados, hasta de miembros de fuerza pública que dicen desde algunos, la verdad es que siempre ha sido tan difícil operar que ante la falta de claridad en las instrucciones preferimos no operar, hasta otros que de entrada dicen es que no tenemos una instrucción para poder hacer operaciones que nos permitan luchar contra estos grupos de crimen organizado. Eso además ha impedido asumir una tarea muy pendiente de Colombia de reforma al sector seguridad. Colombia es uno de los últimos países en la región que tiene a la policía dentro del Ministerio de Defensa. Por herencia del conflicto armado, tiene inmensas tareas pendientes de no solamente tener capacidad de ser Estado en el territorio con su capacidad de fuerza pública, sino de empezar a hacer una transición de muchas de las funciones de seguridad que ha cumplido el ejército en medio de un conflicto armado y que tendría que empezar a cubrir de manera mucho más estratégica y sobre la base de ser un Estado de Derecho que hace justicia en el territorio, la policía. Y eso implica fortalecer capacidad de investigación técnica judicial, presencia de fiscales, presencia de jueces. Nada de eso lo vemos pasando, muy por el contrario, insisto, un escenario en el cual crece la presencia de estos grupos, se desprotege a la ciudadanía y no se avanza en reformas pendientes al sector seguridad. Sin duda, digamos, el elemento distintivo que sigue haciendo que Colombia sea un caso de estudio
es esta existencia del conflicto armado y la presencia aún de grupos de crimen organizado que tienen este tipo de hechos, digamos, de fenómenos de comisión de violaciones de derechos humanos. Hemos seguido otros de los temas, por ejemplo, hay por supuesto organizaciones mucho más especializadas que nosotros, pero seguimos con preocupación las declaraciones estigmatizantes del presidente y del gobierno en contra de periodistas. Ahí colaboramos directamente con la FLIP en Colombia para apoyar varios de sus comunicados y de sus insistencias en que cesen este tipo de ataques. Em, Hacemos también seguimiento a algunos de los procesos de nombramientos de distintos órganos. En su momento, por ejemplo, felicitamos la importancia de una terna a la Fiscalía como aquella que presentó el presidente, con la primera vez que íbamos a tener una terna de solo mujeres y de mujeres que vienen de la rama, que vienen de ser calificadas, independientes, que conocen. Y así también fuimos muy críticos del proceso para nombramiento de terna en la Corte Constitucional que termina tristemente, en nuestra opinión, reduciendo lo que en todo caso es una corte en comparación con la región supremamente independiente, pero que tristemente fue una terna presentada por el presidente que distaba de aquella que uno esperaría con garantías del nivel de cualificación de la cantidad de candidatos y candidatas que hay en Colombia que podrían haber servido para ese propósito. Monitoreamos las acusaciones de lado y lado. Yo tuve, por ejemplo, una reunión con Almagro, entre muchas otras que he tenido con él, pero en particular sobre Colombia, una reunión con Almagro a raíz de sus preocupaciones por el supuesto golpe de Estado en contra del presidente Petro. En su momento fuimos muy claros en decirle, nosotros no vemos de ninguna manera un fenómeno en Colombia de un golpe de Estado en contra del presidente, así como tampoco vemos hasta el momento, como si vemos en otros países, tipo lo que les digo, lo de Bukele, un intento de Petro de quedarse en el poder. No lo vemos, digamos, fácticamente para uno poder decir acá hay una violación o por vía de un intento de, digamos, sacar tempranamente al presidente por vía de un golpe de Estado, ni vemos tampoco un fenómeno de, digamos, de algún tipo de síntomas reales de que el presidente pretenda cambiar las reglas para poderse quedar en el poder. Entonces, nada, hasta ahí para cumplir mi media hora, un poco de lo que hacemos en Human Rights Watch y de las prioridades y preocupaciones que tenemos. Simplemente terminaría esta fase diciéndoles que no es un buen panorama para América Latina, que estamos bajo distintos retos que amenazan a los derechos humanos y al Estado de Derecho, pero que tal vez el que más me preocupa son los ataques a la esencia misma de los derechos humanos como el piso común que nos une. Esto que les contaba de Perú, de ese ataque a que todo lo que suene a derechos humanos es este título de caviar, siento que es muy preocupante que líderes como AMLO, como Lula, como Petro a veces, menos, la verdad es que Lula y Petro son los que más hacen uso de este discurso como soberanista, antiintervencionista, que pone a los derechos humanos como al pie de una intervención extranjera y pues desconoce lo que es una realidad histórica y es que América Latina tomó la decisión soberana de establecer una Convención Americana de Derechos Humanos, un sistema interamericano de derechos humanos soberano, no nos lo impuso nadie. Antes de eso, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda América Latina, Honduras no estuvo, pero porque no llegó, no por una abstención distinta, pero todos los países de América Latina, en la primera votación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estuvimos ahí para decir, este es el piso mínimo al que nos comprometemos. Y lo que sí vemos en América Latina es un ataque frontal a que los derechos humanos, el derecho, la libertad de expresión, el derecho a asociarnos, la libertad de protestar, por supuesto la propiedad privada, el derecho a tener un debido proceso, están bajo un ataque brutal y están siendo cuestionados. Y yo soy una convencida de que el mínimo que deberíamos defender todos, independientemente de las visiones que tengamos sobre las mejores soluciones de política pública, son los derechos humanos. Si ahí nos podemos poner de acuerdo, yo creo que en lo demás es la alternancia, es la democracia, son los procesos electorales. Pero si ese piso mínimo lo tumbamos y está bajo riesgo de ser tumbado en América Latina, creo que ahí sí no hay salvación. Nada, con eso abramos Armando a conversación y de nuevo qué gusto por esta invitación. Mil gracias, Juanita, pues muy interesante. Recorriste todos los temas, todos los países. En este momento quiero invitar a las personas que nos acompañan a que levanten la mano para hacer algún comentario, alguna pregunta. En fin, Diego Pisano, adelante, Diego. Gracias, doctor Armando, y muchas gracias a Juanita por esa ilustrativa presentación muy completa. Yo le quería preguntar a Juanita si existe un ranking de cumplimiento de derechos humanos a nivel global, así como existen rankings de libertad económica, de libertad política, de calidad de la gobernanza.
¿Existe forma de comparar la situación de derechos humanos en América Latina con lo que pasa en Asia y en África y en otras partes? Buena pregunta, Diego. No existe como tal un ranking del que yo tenga conocimiento. Lo que sí puedo uno ver es países que tienen más, por ejemplo, países que han sido objeto de fact-finding missions en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. O sea, ya te sale una lista que no es la misma para todos, no todo el mundo tiene ese tipo de, ¿no? Países que están bajo investigación de la Corte Penal Internacional, ahí ya también te da otro. Países que han tenido, por ejemplo, niveles de medidas cautelares o sentencias en su contra ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahí ya también te sale una lista y un poco, digamos, de lo que he hecho muestra como ese ranking, pero no conozco propiamente un índice que te produzca un listado como puede existir en otros temas. Gracias. Gracias, Juanita. José Rafael Hunda, adelante. Gracias. Juanita, una pregunta. Colombia tiene pésimo registro en lo que tiene que ver con violencias contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. Lo que quisiera saber es cuál es la opinión de Human Rights Watch en relación con cómo resolver ese problema en Colombia. Súper, José, pues a ver, lo primero es señalar que al gobierno Petro le va bastante mal en indicadores de seguridad 2022-2023, pero en uno en el que no le va tan mal es en homicidios de líderes sociales. Ahí la situación que venía de ser muy mala mejoró un poco. Parte de la interpretación es que es posible que algunos de los acuerdos con los distintos grupos hayan pasado por buscar que se deje de atar a liderazgos sociales. Insisto, eso no ha sido para favorecer que haya mayor control territorial por parte de la fuerza pública, muy por el contrario, pero sí señalar que es un tema que seguimos monitoreando. Human Rights Watch tiene informes sobre el tema de atentados de violencia, no solo amenazas, sino por supuesto homicidios contra líderes sociales anteriores a que yo llegara a Human Rights Watch. Pero, insisto, como vimos de 2022 a 2023, una ligera minoría, es un tema que hay que notar. Dicho eso, yo vengo trabajando mucho, no solo en Colombia, sino en la región, en tratar algo que no es fácil, porque el mundo de derechos humanos y el mundo de los expertos en seguridad difícilmente se abran, que es tratar de poner sobre la mesa una política, digamos, una visión constructiva de cuáles serían los componentes de una política de seguridad que sea al mismo tiempo efectiva y protectora de derechos humanos. Porque casi siempre lo que nos pasa es que desde el mundo de los expertos de seguridad se privilegia efectividad en términos de reducción de homicidios o reducción de extorsiones o reducción, sin tener en cuenta los costos brutales que puede haber para el Estado de Derecho o para los derechos humanos. Y del otro lado, también yo tengo que reconocerlo, desde el mundo de los derechos humanos casi siempre se abordan las recomendaciones desde los gobiernos no deben hacer esto, no deben hacer esto, no deben hacer esto, pero muy poco sobre qué sí deben hacer. Pues dicho todo eso, en nuestros informes venimos trabajando en recomendaciones de lo que para mí es la esencia de la pieza que falta en América Latina, y aquí les doy un dato en donde Colombia no es la excepción. América Latina tiene, en comparación con los otros continentes, los niveles más altos de homicidio, los niveles más altos de impunidad por el homicidio, lo cual nos muestra que un elemento que es, digamos, está central de que se sigan cometiendo estos hechos es que no hacemos justicia por la comisión de este tipo de violencia. Entonces, para mí la esencia, digamos, de cómo proteger a líderes sociales pasa porque a hoy en Colombia, a pesar de que todo el mundo tiene hipótesis, hay aquí y allá, la fiscalía, sobre todo desde la fiscalía anterior, se inventó este tema de indicador de esclarecimiento, que era más o menos si había un accionar, algún tipo de actuación en el proceso, pero no realmente esclarecimiento de qué era lo que había sucedido. Pues no sabemos realmente quién mata a los líderes sociales en Colombia y no tenemos procesos fuertes de investigación judicial para poder dedicarnos a lo que en mi opinión es lo que importa, que es hacer investigación para desmantelar redes de crimen organizado, y eso implica fortalecer investigación de policía judicial, capacidad forense, capacidad para investigar redes de lavado de activos, capacidad para investigar redes de tráfico de armas. Somos el continente en donde la mayor porción de homicidios se comete con armas de fuego y no tenemos buenas investigaciones judiciales sobre redes de tráfico de armas. Sabemos muy poco sobre el reclutamiento infantil y nos dedicamos a lo largo y ancho de la región a tener conversaciones sobre bajar la punibilidad de la responsabilidad penal juvenil, en vez de concentrarnos en lo importante que es quién está reclutando a esos jóvenes y por qué no le imputamos a esos adultos los delitos que están haciendo cometer a los jóvenes, no solo el reclutamiento, para empezar a desmantelar redes de reclutamiento de niños y de jóvenes en la región.
Em, digamos, esto para decir, José, que es una respuesta en construcción, que creo que ahí hay un trabajo que hay que hacer, que es a lo que le dedico gran parte de mi tiempo a tratar de construir eso, pero para mí hoy la esencia de la respuesta es dedicarse a hacer justicia por este tipo de violencia. Y si no fortalecemos ese eslabón, la conversación típica de Colombia en si la protección es individual, con escoltas o con carros o con botones de pánico versus con seguridad territorial es irrelevante. Yo creo mucho más, por supuesto, en que hay que fortalecer la seguridad territorial, pero eso se vuelve irrelevante si seguimos teniendo los niveles de impunidad que tenemos en la región y en Colombia por este tipo de hechos violentos. Gracias, Juanita. Ya que no hay manos levantadas, quiero hacerte una pregunta. Eh, ustedes juzgan tiene dos partes la pregunta. Juzgan con mayor severidad los abusos contra los derechos humanos por parte de agentes del Estado que de grupos criminales aislados. Muy Esa, buena. Ujú. espérate, Dale. la creo que es más compleja. Tal vez tú no estabas ahí. Un poco, ¿cuál es la lectura desde tu institución del estallido social en Colombia en los derechos humanos? Digamos, como los dos aspectos de esta pregunta. Súper, muy importante, Armando, muy buena pregunta. Empiezo por la respuesta jurídica y luego vamos como a las distintas capas. La respuesta jurídica es que sí, los estados tienen mayor responsabilidad que las personas. El deber del Estado es no solamente no violar los derechos humanos, sino que además tiene una posición de garante, es decir, le compete proteger a los ciudadanos por las amenazas de otros, además de luego hacer justicia. Entonces, la primera respuesta jurídica es por qué históricamente el movimiento de derechos humanos se ha concentrado más en los estados que en las violaciones que puedan cometer actores privados como grupos de crimen organizado o partes en el conflicto armado, porque efectivamente desde un punto de vista jurídico el Estado tiene mayor responsabilidad porque no solamente le corresponde no violar, sino que le corresponde proteger. Entre otras, porque además son los sujetos que pueden ser objeto de responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Entonces, históricamente, pues a una organización criminal no se la puede llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o no se le puede llevar a la Corte Internacional de Justicia porque no son firmantes de tratados. ¿Qué empieza a quebrar esa lógica? La responsabilidad penal internacional. Y el hecho de que cometen crímenes internacionales no solamente los agentes del Estado, sino también las personas que hacen parte de grupos criminales o de partes en el conflicto. Entonces, por esa vía y por esa veta, tanto del derecho internacional humanitario, de las reglas de la guerra, en donde los combatientes, aunque sean irregulares, pueden cometer crímenes de guerra, como por vía del derecho penal internacional, empieza a ser claro para el movimiento de derechos humanos que esa veta también existe. En Colombia, y de nuevo, sin duda, antes de que yo llegara a Human Rights Watch, si uno mira los estudios y los informes históricos de Human Rights Watch, realmente un ejercicio muy fuerte de condenar de manera vehemente la violencia a manos de la guerrilla, la violencia a manos de paramilitares y la violencia a manos del Estado. Hay informes desde los 90 dando cuenta de prácticas de secuestro, el más reciente antes de que yo entrara a Human Rights Watch, un informe dedicado a la violencia por parte del ELN en la frontera con Venezuela. O sea, insisto, yo parto de reconocer que hay una diferencia del movimiento histórica, pero la verdad creo que Human Rights Watch, insisto, y en esto incluso mucho antes de que yo llegara, haciendo un ejercicio por tratar de reconocer que también actores privados violan derechos humanos. Paso ahora a la realidad donde estamos. En este ataque contra los derechos humanos, y de nuevo ahí tal vez Bukele es el que ha sido más hábil, entonces su frase es esa, ¿no? ¿Dónde estaba el movimiento de derechos humanos cuando las pandillas violaban nuestros derechos humanos? Porque nunca les importó eso y ahora sí vienen a criticarnos cuando estamos ejecutando una política de seguridad. De nuevo, Bukele se equivoca. Yo me fui y miré, esto también anterior a que yo llegara a Human Rights Watch, pero me fui y miré qué hemos hecho sobre las pandillas. Human Rights Watch tiene 3 informes sobre la violencia de las pandillas contra los migrantes, sobre todo el proceso de deportación de pandilleros de Estados Unidos a El Salvador y lo que eso generó en términos de violencia, sobre violencias de las pandillas contra poblaciones especialmente vulnerables como población LGBT. Digamos, yo diría, sí, entiendo como la preocupación, pero creo que hay un ejercicio grande de tratar de luchar contra ese sesgo y de justamente asegurar que veamos también esas otras violaciones. Para mí, desde un punto de vista de legitimidad de los derechos humanos, hay un rol fundamental de expresar eso constantemente. Por eso yo
digamos, trato de ser lo más rigurosa posible. Cuando abro El Salvador, para con toda la contundencia que pueda mostrar, porque creo que es muy grave lo que está pasando en materia de violación de derechos humanos, pues tengo que partir de reconocer también la violencia histórica de las pandillas y lo atroz que eso ha significado para estas comunidades. Em, Eso, entonces digamos, diría eso. Ahora, estallido social de nuevo, anterior a que yo llegara, pero Human Rights Watch sacó un informe muy, muy bueno, muy parecido a lo que estamos haciendo ahorita del informe que acabamos de sacar hoy sobre Venezuela, que se dedicó a hacer, digamos, recuperar los distintos videos y los testimonios para poder dar cuenta de distintos casos de personas que perdieron la vida en el marco de las protestas. En todos los informes, y si me vieron cuando presenté ahorita lo de Venezuela, hay un reconocimiento de cuando también hay, digamos, muertes de parte de policía o heridos. El informe de Human Rights Watch sobre el estallido social da cuenta del número de policías que fueron heridos por parte de los manifestantes. Cuando presenté, por ejemplo, ahorita lo de Venezuela, les decía mayoritariamente pacíficas, porque hubo casos ahorita en Venezuela en donde un par de botellas, o sea, de bombas molotov, lo ponemos en el informe. En el estallido social hicieron lo mismo. Cuando había violencia por parte de manifestantes, pusieron toda la violencia y luego qué pasó en términos de la represión. O sea, nosotros tratamos de ser lo más, digamos, imparciales posibles en dar cuenta de este tipo de hechos. En el caso más reciente que, por ejemplo, me ha tocado a mí, nosotros sacamos un comunicado con relación a la decisión del gobierno Milei en Argentina bajo la secretaria Bullrich de regular el uso de la fuerza en las protestas. Y nosotros nos, digamos, tratamos de cogernos ahí de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de ahora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente en un caso de Brasil para decir la protesta pacífica es un derecho humano, pero como todo derecho humano encuentra límites. Una interrupción indefinida que genere restricciones al trabajo, a la salud, no es admisible porque genera un detrimento, digamos, demasiado amplio de otros derechos fundamentales, de otros derechos humanos. Es decir, como todo derecho, encuentra límites. Dicho eso, que es la crítica que hacíamos, el protocolo que sacó Bullrich en Argentina para permitir esto que también quiso en su momento el gobierno Duque, de una legítima defensa preventiva, en donde se reducen los requisitos para asumir la legítima defensa, genera riesgos de violación de derechos humanos. Muy bien, Juanita, muchas gracias. Ahora sí, tenemos varias manos levantadas. Nos pidió por el chat la palabra Gabriela Vélez. Le voy a dar primero la palabra a ella y después siguen cuatro personas que las tienes ahí. Gabriela, adelante. Buenas tardes a todos y buenas tardes, Juanita. Yo quería preguntarte, en un panorama de represión tan fuerte a las formas colectivas de organización para la defensa de derechos humanos, como el que, por ejemplo, describiste en Venezuela, ¿cuál podría ser una estrategia para igual poder incidir en las políticas cuando se vuelven autoritarias sin poner en riesgo la integridad, la libertad, la vida incluso de las personas? Gracias, Adelante, Gabriela. ¿Respondo o ibas a recoger varias, Armando? Perdona. dale, 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 Juanita, adelante. Súper. Em, Pues Gabriela, la respuesta real es que toda la gente con la que nosotros trabajamos en Venezuela está arriesgando su vida, su integridad física, su libertad. O sea, ahí no, yo creo que no hay que llamarnos a engaños. Tienen una valentía inmensa. Y una decisión de que no les van a arrebatar su país y no se van a dejar rendir, pero no, digamos, no la tienen fácil para nada y yo creo que en eso no podemos ser ingenuos. Nosotros, por ejemplo, como organización internacional tenemos protocolos de seguridad para evitar ponerlos en más riesgo del que ya están, tratando de, digamos, de proteger identidades cuando hay que protegerlas, etcétera. Em, que creo que es algo que he repetido mucho hoy a raíz de este informe que les digo que sacamos, porque creo que es muy fácil frustrarse, ¿no? Y decir, bueno, ya no hay nada que hacer, ya se perdió la oportunidad, ¿no? Hasta aquí llegamos. Yo creo de nuevo que la historia en América Latina nos muestra que hasta las peores dictaduras han podido caer. Y si uno aprende lecciones del pasado, hay organización de sociedad civil fuerte, como un Sirirí que no para, que no para, que recoge evidencia, que recoge evidencia, que recoge evidencia, que sigue resistiendo. Obviamente presión internacional, tanto la vocal como los canales diplomáticos, ambos escenarios tienen que existir, eso también nos lo han mostrado las experiencias internacionales, y tratar de buscar incentivos que permitan resquebrajar esas élites. O sea, la teoría de qué podría pasar en Venezuela es que si de alguna manera se logra que deje de haber el nivel de contrainteligencia cubana que existe en Venezuela, eso ya es una gran condición,
pueda empezar a darse algunos de los procesos que sabemos que están de miembros de las Fuerzas Armadas que no están dispuestos a seguir con esta represión y que quisieran tener otro camino. Y entonces ahí por eso yo creo una oposición por fin unida, por fin madura, por fin estratégica, mucho más mirando el largo plazo, que ha dicho dispuestos a una negociación sobre la base del reconocimiento de que se publiquen todas las actas y se haga un escrutinio independiente, una veeduría independiente. ¿Que es fácil? No. ¿Que se puede hacer sin poner en riesgo a un montón de gente? No lo creo. Yo creo que sería ingenuo decirlo. Lo digo desde el privilegio de no estar en Venezuela, pero la gente con la que nosotros trabajamos, la verdad es que está poniendo el pecho y yo creo que lo último que podemos hacer es rendirnos nosotros que estamos en la comunidad internacional cuando toda esta gente valientemente está dando esta batalla. Gracias, Juanita. Santiago Montenegro, adelante. Muchas gracias, Juanita. Muy importante y muy interesante el planteamiento que has hecho. Em, yo voy a hacer como una especie de pregunta, comentario, un poco basado en lo que tú dijiste. Digamos que para la protección de los derechos humanos se necesitan como las dos cosas al tiempo. Por un lado, digamos, un Estado que provea seguridad, pero al mismo tiempo que exista Estado de Derecho, ley, ¿no? Entonces, un poco uno, uno dice, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, o las dos cosas al tiempo, ¿no? Ese es un tema como complicado. Leyendo un poco más a nivel conceptual, digamos, lo que han dicho algunos científicos políticos, filósofos que han tratado este tema, como Emilio Lamo de Spinoza o Michael Ignatieff o el profesor John Gray de London School of Economics, me da la impresión, de pronto estoy equivocado, de que pues un poco lo que ellos dicen es que para que haya Estado de Derecho, ¿no? O Estado social de derecho, tiene que haber primero Estado, ¿no? Y no hay Estado si no existe la entidad que tiene el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio. O sea que primero iría como este concepto del monopolio de la violencia legítima, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, John Gray es más específico cuando dice, la primera condición para la protección de los derechos humanos es contar con un Estado moderno eficaz. Sin el poder de hacer cumplir la ley no hay derechos y todo tipo de vida confortable resulta imposible. Entonces, un poco lo que dice Gray es que en los países donde el Estado moderno no existe, la principal amenaza para los derechos humanos es más que la tiranía, es la anarquía. Pues los peores crímenes contra la humanidad los cometen milicias irregulares, organizaciones políticas o carteles criminales, ¿no? Entonces, según este señor, dice él, los pensadores liberales no parecen haber percibido la erosión del Estado en muchas partes del mundo y afirma que una de las razones que explican la existencia de esta laguna es su legalismo, ¿no? Y él va más a fondo y dice que que muchas veces este liberalismo legalista considera que el imperio de la ley es un hecho consumado, ¿no? Y representa el derecho como una institución autónoma, al ignorar las condiciones políticas que hacen posible ese imperio y al ignorar que las instituciones jurídicas dependen siempre, en últimas, del poder del Estado para hacer cumplir la ley, ¿no? Bueno, y dice otras cosas. En una situación de anarquía no hay derechos, ¿no? Entonces, dice en forma paradójica, la anarquía arroja luz sobre el hecho de que la justicia es un artefacto para la aplicación de la ley y ayuda a explicar que la justicia y los derechos son convenciones que en última instancia se apoyan en la fuerza, ¿no? Entonces, un poco, digamos, desde el punto de vista de estos pensadores, ¿no? Uno diría que sí, que hay que tener un Estado y fundamentalmente, para tener un Estado y para tener Estado de Derecho, ¿no? Necesitamos esa entidad que tenga el monopolio de la fuerza sobre todo el territorio. Una condición que en Colombia, históricamente, eso es demostrable históricamente, ¿no? No hemos tenido un Estado eficaz en ese sentido, ¿no? Hemos tenido un Estado muy débil. A ver, Juanita.
Gracias, Santiago. Qué bonita pregunta. Voy a responder lo obvio. Yo creo que se necesitan ambas. Creo que se necesita Estado efectivo y creo que se necesitan instituciones que regulen el poder para evitar los abusos. El gran privilegio de los estados europeos fue haber podido tomarse siglos para poder hacer primero un proceso de consolidación del Estado-nación enfocado justamente en un Estado efectivo y mucho después la conversación, digamos, más propia de cómo regular y cómo evitar los abusos del poder y entonces ahí la separación de poderes y ahí una conversación sobre cartas de derechos muy posterior al establecimiento de Estados-nación. América Latina no tuvo ese privilegio y yo creo que pues por buenas razones tiene que hacer un proceso paralelo de ambas, digamos, de ambas lógicas. Por supuesto que se necesitan estados efectivos para proteger derechos y yo comparto plenamente lo que dices, nada peor para la desprotección de los derechos que la anarquía. Por eso, digamos, las teorías digamos, de absoluta restricción del Estado, de eliminar todo lo que uno pueda de instituciones, van en el desmedro de la posibilidad de proteger derechos, porque uno necesita un Estado existente, fuerte, en su capacidad de proveer seguridad, de administrar justicia y, por supuesto, de proveer otros bienes y servicios para poder proteger derechos. Dicho eso, el opuesto de una lógica de un ultrapoder no controlado, lo vemos en todos los lugares, para eso Venezuela, para eso Cuba, para eso Nicaragua, para eso China, para eso Rusia, pues lo que hacen es acabar con los derechos también de las personas. Y a veces son distintos tipos de derechos los que se restringen, pero no tenemos un solo ejemplo de que eso termine bien. Muy por el contrario. Claro, hay primeras oleadas, reducción de alguna violencia aquí y allá, ¿no? ¿Quién diría que Cuba no es un lugar seguro? Un lugar súper seguro. ¿La gente puede tener sus derechos? No, por supuesto que no. Pero ahí no vas a tener un riesgo de que te roben. Entonces, yo creo que en eso hay que ser muy cuidadoso, en eso este ensayo de Michael Reed tan bonito sobre Andrés Bello y tan al lugar ahora que el presidente Petro ha propuesto el cambio de nuestro escudo nacional el lema de libertad y orden, porque justamente esta idea de Andrés Bello de ese reto que nos ha faltado en América Latina de lograr tener ambas al tiempo, libertad y orden. El orden para consolidar instituciones, para tener la posibilidad de proveer un bien y servicio básico como es la seguridad y la administración de justicia, y la libertad para no ser avasallados por un poder en desmedro de nuestros derechos fundamentales básicos y de atentados a nuestra libertad de expresión, a nuestra libertad de asociación, en fin. Entonces sí, como tibia que soy, creo que se necesita ambas, se necesita libertad y se necesita orden y en ese sentido creo que necesitamos capacidad de construir estados eficaces y regulación del poder para que no se convierta en un poder abusivo. Gracias, Juanita. Julio Manuel Ayerbe, adelante. Gracias, Armando. Gracias, Juanita. Yo quisiera regresar a Venezuela después de esa narración de lo que ha significado la documentación de los casos de represión después de el resultado de las elecciones. Em, yo, pues la receta es muy obvia, hay que insistir y la comunidad internacional y todo eso, en eso estamos de acuerdo. Pero yo soy muy escéptico de que Maduro considere siquiera la posibilidad de irse, porque está, es decir, hay mucha gente que está amarrada en lo mismo, que se están cuidando las espaldas y que tienen unas fortunas inmensas de las cuales no podrán disfrutar en ningún rincón del mundo. Entonces, ¿qué hace un caribeño en Moscú sentado en una pila de oro? Pues no hace nada. Entonces, además con el nivel en que está la Corte Penal Internacional, lo desentierran donde esté. Entonces, él debe ser muy consciente de eso, y por eso no creo que considere la posibilidad de una transición de ninguna manera. Y lo que me preocupa es cuánta sangre más se va a derramar, porque sí, nosotros desde acá les damos la receta de que perseveren
y de que lo están haciendo muy bien y de que tienen el respaldo, pero finalmente los que se mueren son ellos y no nosotros. Entonces, me gustaría una reacción tuya no institucional, sino personal. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Y cuándo podemos pensar que eso se va a resolver en el tiempo? Gracias, Julio Manuel. Pues, digamos, yo creo que de manera realista pone sobre la mesa un problema que es cierto. Yo creo que cualquiera que tenga que apostar en este momento qué tan rápido se va a solucionar la situación en Venezuela, pues sabe perfectamente que la situación está muy difícil, que las posibilidades de que esto definitivamente termine en una lógica de que Venezuela se convierta más en Nicaragua, en aislamiento total, en fin, probablemente son más altas. Em, Dicho eso, de nuevo, yo creo que las experiencias nos muestran lecciones. Por ejemplo, en el momento en el cual, sobre todo en la primera fase, antes de que se dieran muchos más de los hechos, digamos, del mes, pero en la primera parte, la propia oposición empezó a hablar de están dispuestos a una negociación a lo Chile, en donde hay que acordarse que Pinochet, pues era senador vitalicio, siguió como comandante de las Fuerzas Armadas en un periodo largo de tiempo. Quienes fueron líderes del gobierno de transición no eran precisamente los que estaban en el lugar de ser más radicales, o sea, la propia posición venezolana, y por eso digo que a mí me ha parecido tan impresionante la capacidad de organizarse y de ser estratégicos, ha puesto sobre la mesa alternativas posibles. Em, que si hay formas de resolver, incluso países que uno nunca se le habría ocurrido, el presidente panameño salió a decir que estaba dispuesto a darle asilo a Nicolás Maduro. Eh, la lógica de toda negociación, y tal vez esto más de mi vida anterior que de esta vida, es que una negociación funciona si las partes tienen más para ganar de la negociación y si tienen más para perder de estar por fuera de la negociación. Por eso, toda negociación para que funcione requiere, como decimos en Colombia coloquialmente, zanahoria y garrote, para que haya incentivos positivos y negativos para que eso funcione. Haber logrado que siquiera existieran estas elecciones fue un poco producto de eso. Sin el proceso de México y el acuerdo de Barbados y el uso estratégico de las sanciones, probablemente nunca se habría permitido que Edmundo González fuera a unas elecciones, nunca se habría permitido que los testigos de oposición hubieran podido recolectar el 80% de las actas como lo recolectaron. Yo creo que ingenuamente el régimen creyó que todavía tenía algo de apoyo popular y que habría podido, a través de todo lo que hizo previamente para manipular, inhabilitar a María Corina, en fin, todo lo que hizo para hacer que no fueran en todo caso elecciones libres y justas, que podía ganar. Y se equivocó en el cálculo porque había perdido tal base de legitimidad que incluso siendo un gobierno de un régimen que es una dictadura, hubo unas elecciones que pusieron al régimen contra la pared como lo tiene. Si todos tuviéramos que apostar, habríamos dicho, no, nunca, nunca habrían dejado de hacer elecciones. O sea, ¿hace cuánto decimos que es una dictadura? Habríamos dicho, elecciones nunca van a dejar. Nunca van a permitir que Edmundo González gane, nunca van a permitir que haya actas que den cuenta de eso. Y sin embargo, la oposición logró organizarse y el proceso de conversaciones permitió esa ventanita de oportunidad. Hay mucha gente dentro del régimen que seguía convencida de que tenían algo de legitimidad, porque todo pequeño dictador se autojustifica en que en todo caso tiene, no, tiene quien lo quiera y el fin justifica los medios. Esto es un golpe brutal internamente. O sea, yo entiendo la frustración y la comparto, pero aquí no es como que no haya pasado nada. Que AMLO, Petro y Lula aún no reconozcan a Maduro es un golpe brutal para Maduro. Ese encuadre interno en donde pierden todo, o sea, los Rodríguez pierden poder, en donde le toca devolverle PDVSA a los militares para poder tener algo de control otra vez, ahí hay una cantidad de cosas pasando adentro que o sea, que no se la ponen fácil internamente. La discusión es si vamos a lograr seguir ejerciendo toda la presión y que no se nos olvide y pasemos la página y digamos, ah, no, pobres venezolanos, ya no hay nada que hacer, qué lástima, sino si seguimos insistiendo, yo entiendo que se vienen ahorita las sanciones de Estados Unidos, si seguimos insistiendo en muchos de los escenarios, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora en octubre en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra la extensión de la Fact-Finding Mission, si seguimos con toda, en un escenario en el que yo fui hace 6 meses y la teníamos muy difícil porque ya Venezuela había logrado tener un proceso de mayor integración internacional que había logrado convencer a muchos países de que no se necesitaba la Fact-Finding Mission. Venezuela perdió eso después de esto.
Entonces, insisto, esto no es para ser ingenuo, esto no es para decir que no, claro que sí estamos a la vuelta de una transición, no, por supuesto que no, la situación es muy difícil, pero también creo que el derrotismo de decir no hay nada que hacer nos deja entonces en cuál es la alternativa. Y la idea de todas las alternativas están sobre la mesa, ya la trató Trump y compañía, y ya vimos que no es viable tampoco, y tampoco tenemos muy buenas, digamos, lecciones del pasado para creer que es alternativa, más siendo colombianos, tengo que decirlo, más teniendo los problemas que tenemos de correlación de fuerzas entre Colombia y Venezuela, para creer que esa es una alternativa realista. Entonces, si no lo es, creo que el único camino que nos queda es seguir empujando a que por fin cuadre un escenario donde las partes tengan más que ganar de la negociación y más que perder de mantenerse por fuera de la negociación. Gracias. Gracias. Solamente acuérdate que a Pinochet lo fueron a coger a Londres, ¿no? Por Y supuesto, allá lo eso es sacaron. pero mira, te doy un ejemplo muy vívido para mí. La gente decía a los paras, teniendo supuestamente, digamos, toda la historia de connivencia entre paramilitares y fuerzas, y los extraditaron. Y la gente nos decía, las FARC nunca va a hacer un acuerdo de paz. Esa era la frase que decían, las FARC nunca va a hacer un acuerdo de paz, porque si a los paras los traicionaran, ¿qué le espera a las FARC? Si ya sabe lo que les puede pasar. Y firmaron. Muy bien. Gracias, Juanita. Arturo Sarabia, adelante. Eh, Buenas, Juanita, excelente presentación. Yo quisiera que miráramos un poquito el contexto internacional. Tenemos una guerra, una invasión a un país europeo después de muchos años, un recrudecimiento de la crisis en el Oriente Cercano, que demanda toda la atención de los países democráticos donde se respetan los derechos humanos, que son los que de alguna manera respaldan las organizaciones de derechos humanos y buscan la vigencia de estos en el resto de los países que son democráticos, pero que tienen falencias en ese sentido. Entonces, yo comprendo el optimismo, el optimismo es una condición del liderazgo. Si uno no es optimista, no puede promover ninguna alternativa. Pero la realidad es que hemos tenido algunos ejemplos en América Latina. La Revolución Cubana lleva 65 años. Hoy su inteligencia es la mayor experta mundial en sostenimiento de regímenes autocráticos y de construcción de narrativas paralelas para engañar a la opinión y al propio pueblo. Pero el gran riesgo que uno ve en esto es que esos países, por ausencia de interés de los países democráticos sólidos con mayor capacidad de influencia, terminen condenados a la irrelevancia. Hoy Cuba, Haití, la propia Nicaragua, son, son situaciones donde ya cada día que pasa el interés por lo que allí sucede, incluso de uno mismo, a uno leyendo las noticias con desesperanza. Y por otro lado, si bien Venezuela pues tiene unas características distintas, la válvula hoy de la inmigración hace que la gente, sobre todo los jóvenes, que son los que dan la batalla, comiencen a salir y a desentenderse, abrumados por el peso de la violencia, o sea, la violencia y el palo, sobre todo cuando es a través de esos colectivos, de esos paramilitares un poco copiados de los nazis y de los fascistas. Digamos, eso, siendo realistas, atemoriza, abruma y puede llevarnos a una situación de atonía, de ausencia de interés por buscar una solución. Entonces, todo esto para decirte, ¿cómo estás viendo hoy, sobre todo en países eh, importantes en este esfuerzo como Reino Unido, Estados Unidos, Francia? ¿Cómo estás viendo hoy su política internacional, su interés real por la búsqueda de soluciones que no pueden ser otras que una mayor y más efectiva presión, ¿no? Que ayude al resquebrajamiento interno, por supuesto, pero eso requiere algo más que prácticas como la que han firmado algunos preocupados por la situación, tal.
Entonces, quería preguntarte un poco sobre el contexto internacional, dada la situación muy particular que se está dando hoy. Súper, Arturo, y qué gusto verte y escucharte. Eh, bueno, lo primero tocas un punto que es fundamental y es que realmente, y es una de las, digamos, luchas que me toca a mí darme internamente dentro de una organización global como Human Rights Watch y por supuesto hacia afuera, y es el hecho de que globalmente importamos poco como América Latina, hay que decirlo, porque no tenemos ni las peores crisis ni tenemos las mejores economías como para pesar suficiente. Entonces eso nos pone en un lugar muy difícil. Hoy incluso crisis como la de Venezuela difícilmente le compiten a nivel global a la situación de Ucrania o a la situación de Israel y Palestina. Entonces tratar de ganar esos espacios no es fácil. Em, lo que nosotros hemos visto en general es un Estados Unidos y una Europa muy preocupados por el avance de China en la región. En ese sentido, importamos en tanto entramos dentro de la competencia geopolítica con China, pero tristemente no importamos, digamos, de la manera correcta. Me explico, he tenido conversaciones con el Servicio Exterior Europeo en donde nos dicen, y por ejemplo, previo a la convención de la Unión Europea CELAC, en donde me decían, mire, realmente para nosotros lo importante es acceder a mercados ahora que la guerra de Ucrania nos generó todos estos problemas de acceso a distintos a distintos bienes y por lo tanto queremos es que la cumbre se dedique a temas comerciales y temas ambientales. Estos otros temas tan sensibles de derechos humanos no pueden ser el centro de la conversación, ¿no? Muy como además bajo la lógica de que China tiene una aproximación pragmática que no pone sobre la mesa temas de Estado de Derecho ni derechos humanos, entonces que si ellos quieren competir en esa relación, tienen un poco como que bajar la barra. Y lo propio un poco Estados Unidos, que si bien sigue teniendo un rol muy importante, lo tuvo en el caso ahorita reciente de Guatemala para insistir en ponerle freno al golpe de Estado que estaba intentando Consuelo Porras contra Bernardo Arévalo, lo tuvo sin duda en el intento de los bolsonaristas de la toma del Capitolio y de los distintos edificios federales en Brasilia. La verdad, más allá de eso se mete poco. A mí me impresiona, por ejemplo, con Colombia, la verdad es que es irrelevante Colombia para Estados Unidos hoy, o sea, no hay, contrario a lo que pasaba en el pasado, que era toda una discusión bien o mal, pero en función de los temas de lucha contra las drogas o de seguridad, pesaba Colombia, hoy no pesa porque les importa poco, porque además tiene unos problemas domésticos tan graves con el trompismo que importa muy poco lo que pasa en América Latina. Entonces yo diría que ahí, sobre todo, el problema es de relevancia. ¿Cómo logramos mantener la atención internacional? No es fácil, en parte lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, esto, documentar este tipo de cosas para que pese en el escenario internacional. A tu punto de Cuba, que lo comparto, solo quisiera ofrecer un punto de contraste y es que realmente bajo Obama, pues hubo un proceso muy cercano de lograr empezar a empujar reformas. De nuevo, truncado, no perfecto, y por supuesto llegó Trump y eso se frenó y tristemente Biden no hizo nada para echar para atrás las medidas que había tomado Trump, pero la verdad es que ahí hubo un proceso de avance, lo propio con Irán en su momento, o sea, si algo hubo fue intentos por resolver y tener ese tipo de conversaciones difíciles, incluso frente pues, a autoritarismos y dictaduras completamente consolidadas como la cubana. Em, que si Venezuela va para allá, yo tengo mis dudas por dos razones, porque creo que el mercado del petróleo la pone en un escenario distinto, algo va de Nicaragua y Cuba al peso de Venezuela, a pesar de su pérdida de capacidad de producción, a pesar de todos sus problemas con el mantenimiento de su infraestructura, pues el tipo de conversaciones en las que entraron, en las que entran los rusos, en las que entran los chinos, en las que entra Estados Unidos, solo existen porque todavía hay ese elemento del petróleo que sigue siendo importante. Entonces creo que de alguna manera los salva un poquito de la irrelevancia esa distinción. Y segundo, porque realmente para el resto de América Latina, a pesar de las crisis centroamericanas, de lo que significaba, es que el éxodo venezolano no tiene punto de comparación. Ustedes saben, ya más de 7.7 millones de venezolanos han migrado. Con las encuestas previas a la elección se estaba hablando más o menos del 40% de población que estaría dispuesta a migrar, el 1.5 millones de venezolanos que estarían dispuestos a migrar en los próximos 6 meses si Maduro se quedaba. O sea, realmente el impacto es grande. Entonces yo creo que hay más incentivos a que nos importe, porque claro que tiene un efecto social y económico pesado sobre toda la región. A Estados Unidos sin duda que lo único otro que le importa en estas conversaciones es esto me sube o me baja la migración.
le sigue importando mucho más que las conversaciones sobre Nicaragua o sobre Cuba, que por tamaño pues no pesan en igual medida. De nuevo, esto no para decir que soy optimista, pero sí que tenemos, yo creo, razones para seguir empujando. Gracias, Juanita. Juanita me ha dicho que después de esta pregunta de Gustavo Duncan va a tener que despedirse, que tiene un compromiso, de tal manera que yo quería preguntarle a Juanita si va a volver a la política, pero de pronto nos deja dejamos esa pregunta para otra vez. Entonces, Gustavo, adelante. Hola Juanita, ¿qué más? ¿Cómo estás? Voy a hacer voy a hacer dos preguntas, pero hago una sola para que alcance a responder la pregunta de Armando. ¿Qué posición tiene Human Rights Watch acerca de la idea de prohibir X, Twitter en Brasil? Gustavo, qué gusto verte. Es un tema dificilísimo. Estamos en este momento en una conversación interna entre nuestra división de tecnología, porque Human Rights Watch está estructurado entre divisiones temáticas y divisiones territoriales, y por eso no hemos emitido un pronunciamiento. Aún está en proceso de construcción. Les doy un poquito, digamos, el contexto de lo que está en juego. Por un lado, es cierto en el trabajo que hemos podido hacer de revisión que X, antes Twitter, ha incumplido las leyes brasileras básicas, es decir, no existe dentro de Brasil, no se ha configurado, evita poder tener responsabilidad, ha omitido todas las órdenes en materia de moderación de contenido que son fundamentales para evitar un uso abusivo de las redes sociales que puedan difundir información falsa. Como ustedes saben, la moderación de contenido es, digamos, la estrategia que hasta hoy existe para poder tratar de balancear derechos fundamentales que están ambos en juego. Por un lado, la libertad de expresión, que por supuesto tiene que existir. Por el otro lado, el acceso a información veraz y digamos, la necesidad de que, sobre todo en contextos electorales, no se use este tipo de mecanismos para falsear el proceso democrático por vía de manera arbitraria, difundir información falsa. El caso de Estados Unidos de la elección de Trump es muy claro, pero sin duda en Brasil se dieron muchos ejemplos de ello bajo Bolsonaro. O sea, ahí hay una primera conversación. Una segunda conversación que todavía es muy difícil es qué tipo de órdenes se le estaba dando a X que no quiso cumplir. Estamos tratando de hacer toda la investigación de esos casos. Por el momento puedo hablar de dos de los casos que conozco, porque son casos que están bajo reserva. Uno de los policías que están investigando la toma de los edificios federales en Brasilia, en donde una cuenta de X empezó a publicar la información personal de esos policías, sus familiares, sus domicilios, poniendo en riesgo su vida. Y lo que le ordena de Moraes a X es suspenda esa cuenta. Y X no quiere acatar, poniendo en riesgo la vida de esos policías que están investigando esos casos. Ese es un caso que conozco. Otro caso que conozco, que ha sido investigado por CLIP, está Red de Periodistas Latinoamericanos, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, dirigido por María Teresa Ronderos, que encontró que hay un, vamos, influenciador argentino, asesor de campañas electorales, que entre otras ha tenido un rol fundamental dentro del bolsonarismo en Brasil, que estaba publicando información absolutamente falsa y que hacía parte de estas campañas de desinformación dentro de las cuales se montó el bolsonarismo. Y una de las cuentas que estaban buscando suspender es esa. Como digo, hay muchos otros casos, no los conocemos porque son reservados. Elon Musk hasta el momento ha dicho que los va a publicar. Ahí podremos saber, digamos, si había decisiones más desproporcionadas que otras y cuáles eran. Una siguiente discusión es si la orden de cerrar Twitter es desproporcionada. Yo personalmente creo que sí. O sea, reconociendo que todos estos son problemas, creo que restringe de tal manera el espacio para la opinión pública que termina afectando los derechos fundamentales y humanos de una población mucho más amplia. Ni hablar de otros de los remedios. La orden en la que de Moraes luego se echa un poco para atrás, pero de Moraes ordena también que las compañías que ofrecen servicio de VPN para que la gente pueda conectarse como si estuviera desde otro país, que le provean a la gente la posibilidad de conectarse a Twitter, a X, y van a ser sancionadas con multa. Por fortuna, ya se echó para atrás un poco de esa parte, pero pues eso es absolutamente arbitrario y cierra completamente el espacio cívico. Em,
Ahí vamos, Gustavo, es una conversación difícil interna, creo que tiene matices, yo creo que lo que vamos a sacar es un pronunciamiento que muestra un poco esto, pero explicando que el remedio no puede ser una afectación desproporcionada sobre la libertad de expresión, pero que tampoco puede ser que las empresas pueden operar en países, no existir y no tomar ninguna medida de regulación de contenidos que afecte otros derechos como la vida de unos policías o como la posibilidad de tener un debate democrático libre con ideas que sean veraces y no falseadas. Y nada, a la pregunta, Armando, yo soy funcionaria pública de corazón, creo profundamente en la importancia del servicio público y en algún momento espero poder volver a servir en Colombia. Muy bien, Juanita, pues tú eres todavía una promesa de la política joven, limpia, diferente de la que necesita Colombia y te fuiste para hacer una gran tarea, pero acá hay un vacío y ojalá lo llenes en algún momento. Con Gracias, esto, Armando. Yo estoy convencida de que es importante esta tarea desde sociedad civil, que cuando más hay atentados contra el Estado de Derecho y los derechos humanos, más tiene que haber una sociedad civil fuerte, pero no puedo negar que también ahí está mi corazón de servidora pública. muy bien, Juanita, con esto te quiero despedir agradeciéndote muchísimo. Esta discusión ha sido muy interesante, muy buena y quisiera pedirle a todas las personas que te despidamos con un aplauso muy grande y esperamos tenerte más. Bravo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Excelente. gracias por la invitación. Un abrazo para todos y todas. Gracias. Bonita. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.